¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Sí, profe. Sí, buenos días. Ok, muy bien. Buenos días a todos. ¿Ya ven mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? sí, Muy bien. Ok, pues bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy, aprovechando que pues no tuvimos fiesta, ¿verdad? Entonces vamos a apurarnos a terminar este tema 5, ok, que ya casi andamos acabando este tema, ¿vale? Estuvo bastante largo, ¿no? Son cuatro PDFs. Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Eh, bueno, ya la clase pasada revisamos la serie. Otra cosa también antes de comenzar, este, bueno, ahorita lo comento para ver si todavía se unen unos cuantos más para que todos se enteren de, pues básicamente de lo que ya subí. Eh, ok, entonces de la última clase ya empezamos a ver este PDF, ¿verdad? Que ya habla de optimización de sentencias, pero ahora sí ya distribuidas. En los temas pasados, en los PDFs pasados vimos optimización centralizada, ahora ya vamos a ver optimización con sentencias distribuidas. Esto implica que vamos a tomar este pequeño caso de estudio de prueba, que es de una agencia de autos, ¿ok? Un catálogo de autos y sus agencias, y que vamos a suponer que hicieron esta distribución. Como pueden ver, auto tiene una fragmentación híbrida. ¿Ok? Sus subtipos auto particular y autocarga tienen este no está fragmentado realmente, es una sola tabla, digamos, o un solo fragmento si quieren verlo así. El otro subtipo es una derivación de dos de ellos. Agencia también está derivado y cliente tiene su propio criterio, ¿no? Híbrido también. Entonces tiene una distribución pues bastante completa, ¿no? Estas son todas las expresiones que definen este esquema, ¿ok? Y vamos a suponer que así están asignados su esquema de localización, ¿ok? Asumimos que tenemos cuatro nodos, ¿ok? Y en cada nodo pues están estos fragmentos, ¿vale? Auto, por ejemplo, la azul, pueden ver que pues está en tres de ellos, ¿ok? Y las fragmentaciones horizontales derivadas, pues respetamos la idea de que estén en el mismo sitio, ¿no? Y así. El caso del cliente está entre estos dos nodos, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos esa distribución. Eh, las FKs, consideramos que las FKs están indexadas para mejorar desempeño. Obviamente las FKs que hay en un mismo sitio, ¿ok? ¿Vale? Entonces vean que hay algunas llaves foráneas que no pudieron conservarse. Por ejemplo, observen aquí este cliente ID que está en este sitio, pues no conserva su relación de referencia porque las tablas las tenemos en otros nodos, ¿no? Este, y bueno, entonces así está nuestro diseño de distribución. Y con base a ello, pues vamos a ver qué podemos hacer cuando lancemos consultas y querramos acceder a varios de estas tablas, ¿no? Entonces, una primera técnica que vamos a revisar de optimización se le llama uso de collocated inline views. ¿Ok? Un collocated inline views nos va a permitir en especial reducir el número de accesos remotos. El número de accesos remotos, eso es lo que nos va el beneficio. Cuando estamos optimizando sentencias distribuidas, pues, ese es un objetivo, que el número de llamadas a otros nodos sea el de menor cantidad, ¿no? El de menor cantidad. Entonces, primero vamos a ver qué es eso, ¿no? Primero, ¿qué es un collocated inline view? Primero, la palabra inline view. Un inline view también lo podemos entender como si fuera una subconsulta, en específico en la cláusula from o en la cláusula join. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, una consulta de este estilo y tengan una subconsulta así, esa es un inline view. Eh, recordamos un poco de bases uno que pues en una sentencia SQL, en una sentencia select sobre todo, podemos tener subconsultas. ¿Ok? Pueden aparecer en varios lados de la sentencia select, por ejemplo, pueden aparecer en donde están las columnas. Aquí podríamos meter una subconsulta. ¿Cómo las identificamos?
Pues porque las subconsultas están entre paréntesis y comienzan con select, ¿no? Así. Pueden estar ahí. Aquí podríamos tener más columnas, ¿ok? Etcétera. Y las que nos van a interesar son justamente las que pueden aparecer en la cláusula from. Por ejemplo, podemos poner from tabla uno, ¿ok? Y si tenemos más tablas, las digamos, entonces puede ser que aparezcan en lugar de T1, puede ser que que aparezca aquí una tabla, una subconsulta, select, ¿ok? Y este le ponemos un alias, por ejemplo, Q1. Y a lo mejor la ligamos con una tabla T2 y luego ya viene la cláusula on. Y a lo mejor traemos otro join y aquí podría ser otra subconsulta si queremos, ¿ok? Entonces, las subconsultas en la cláusula from tienen la característica que las podemos manejar como si fueran tablas, una especie de tabla virtual, ¿ok? Después ya viene el where. Y en where tenemos inclusive también podríamos también tener subconsultas, por ejemplo, donde a lo mejor la columna C3, in, por ejemplo, y en lugar de poner valores, podríamos poner aquí una subconsulta, por ejemplo, ¿no? O podríamos poner AND y a lo mejor C4 se iguala y aquí metemos una subconsulta, ¿ok? Y así sucesivamente. Podríamos tener hasta un group by por ahí de repente y seguido de su having, tal vez se acuerden de bases uno de su having. Y en having podríamos tener inclusive todavía también aquí subconsultas, ¿ok? Entonces, si fijan, podemos tener consultas muy complejas. Pero bueno, para este tema, para este punto, las subconsultas que nos interesan son justamente las que aparecen aquí, en la cláusula from o en la cláusula join. Obviamente, si usamos la sintaxis viejita, es lo mismo. En la sintaxis viejita veríamos algo así. En el from pondríamos from T1, T2, y a lo mejor aquí podríamos poner una subconsulta select que la podríamos manejar como si fuera un T3. ¿Ok? ¿Se acuerdan más o menos que al inicio del curso, en los primeros temas, hicimos unas consultas más o menos así? Sobre todo cuando hacíamos reconstrucciones, ¿no? Cuando ponemos una subconsulta en la cláusula from, ¿cómo se resuelve esto? El manejador primero resuelve esta con subconsulta. Esa subconsulta pues me va a generar un conjunto de columnas y renglones, una cosa así, ¿no? Un conjunto de columnas y renglones y la podemos visualizar, la podemos tomar como si fuera otra tabla, como si fuera una tabla T3, T4. Aquí le agregamos Q1, pero el manejador la toma pues como si fuera cualquier otra tabla de datos. Por lo tanto, podemos hacer join entre el resultado de esa subconsulta y cualquier otra tabla de nuestro modelo. Entonces, a estas tablas les llaman de diferente manera. Pueden ser tablas virtuales, ¿ok? Pero lo que comúnmente los manejadores usan es el término inline view, ¿ok? Inline view. En español podríamos traducirla como un resultado al vuelo, ¿no? Como un conjunto de datos que se obtuvieron como parte del proceso de la consulta y los mantengo ahí en memoria, los tengo al vuelo para poder ligarlos con otras tablas. ¿Ok? Entonces, eh, eso es un inline view. Ahora, ¿de dónde viene la palabra collocated? La palabra collocated ya tiene que ver con distribuidas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que recordar, en bases uno recordarán que normalmente les comentamos, si pueden omitir las subconsultas, mejor, porque eso hace que entonces tengamos una consulta plana, es decir, sin ningún nivel de profundidad, no hay subconsultas. Eso es bueno para el optimizador centralizado porque entre más plana sea la consulta, podemos generar mejores planes de ejecución. Al tener todas las tablas en un mismo nivel, la tabla T1, la tabla T2, sin meterlas en subconsultas, entonces el optimizador puede considerar todas estas tablas para ver qué conviene, cómo conviene ligarlas.
si primero T1 con T2 o primero T2 con T3 y así. Pero si las metemos estas en subconsulta, ya rompemos esa jerarquía. Entonces, los optimizadores de entrada, los optimizadores centralizados de entrada tratan de inclusive deshacer las subconsultas. No siempre va a poder, pero en algunas sentencias relativamente sencillas, el optimizador puede decir esto, a ver, este alumno, bueno, no este alumno, en esta sentencia, pues la capturaron con subconsultas, pero no son necesarias. Esta subconsulta se pudo plantear, perdón, esta consulta se pudo plantear sin subconsultas. Entonces, cuando eso es factible y el optimizador puede hacerlo, va a deshacer, o sea, va a deshacer nuestra subconsulta y va a formar una sentencia plana. ¿Ok? ¿Para qué? Justamente para tener más oportunidades de generación de planes de ejecución con la suerte de obtener uno más óptimo. Entonces, por eso es que en bases uno les decimos, entre más plana hagan la consulta, mejor. ¿Ok? Entonces, si metemos en una consulta así, pues muy probablemente el optimizador va a detectar estas subconsultas y va a decir, no, en lugar de poner esto, mejor la voy a poner afuera, ¿ok? Y hago join con todas, cuando se puede, ¿ok? Y entonces optimizo una sola sentencia en lugar de optimizar esto. Optimizar una consulta con subconsultas es más complejo porque si el optimizador no logra deshacerlas, entonces va a tener que generar un plan de ejecución aparte por cada subconsulta y luego un plan de ejecución para la externa. Entonces eso requiere más procesamiento. ¿Ok? Bueno, entonces eso es la idea general o las sugerencias que les damos, ¿no? Desde su primer curso de bases. Omitamos subconsultas. Hago mención de esto porque, pues porque cuando pasamos a la parte de distribución, aquí puede que les va a causar un poquito de confusión tal vez o un poquito de rareza porque aquí va a pasar lo contrario. En base a tus distribuidas, la regla no se va a cumplir. Es decir, aquí vamos a preferir lo contrario. En lugar de tratar de quitar las subconsultas, vamos a hacer lo contrario. Vamos a procurar dejarlas. Ah, ¿cómo que dejarlas? ¿Qué no se supone que con eso este, podemos generar planes mejores? El problema es que en bases distribuidas, la idea de dejar las subconsultas es que si tenemos una consulta que accede a varios sitios, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 5 sitios inclusive, uno, dos, tres, cuatro, este, ah, no, es mucho, me exageré, nada más tres, con tres la vamos a hacer. Supongamos que tenemos una base distribuida en 3 nodos. Y tenemos fragmentos, vamos a suponer que cada uno de estos cuadritos que estoy pintando acá son fragmentos que están este, en este sitio, ¿ok? Y por acá tenemos una sentencia select. Vamos a suponer que ahorita la lanzamos así plana, sin subconsultas. Entonces vamos a tener from T1, este, T2, T3, T4. Vamos a suponer que participan 5 tablas, ¿ok? Y acá podríamos tener ya condiciones where, and, etcétera. Y vamos a suponer que están así. T1 y T3 son estas tablas. Vamos a suponer que aquí tenemos a T4 y vamos a suponer que aquí tenemos a T2 y tenemos a, ¿quién más me falta? Pues creo que a T5, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una sentencia plana, si esto está distribuido, ¿qué va a hacer? Cuando el manejador esté procesando la consulta, a lo mejor va a requerir acceder a los datos de T3. ¿Ok? Entonces se va a lanzar un acceso remoto para traerme los datos de T3 y me regresa el resultado. ¿Ok? Ahora voy a necesitar también acceder a los datos de T1. Entonces voy a hacer otro acceso remoto y me traigo los resultados de T1. Y así sucesivamente.
Lo mismo voy a hacer con T2 y T5. Entonces, si fijan aquí, llevo un acceso remoto, otro acceso remoto. Para estas otras dos tablas, como también participan en la consulta, pues sería 3, 4 y 5 accesos remotos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer un collocated inline view? Reducir que ya no sean 5. ¿Cómo se hace? A ver si logran detectar cómo creen que pudiéramos reducir aquí los accesos remotos. No sé si ya más o menos por ahí le cacharon hacia dónde voy antes de decirles. ¿Ubican alguna mejora? Sobre todo en esta parte que dibujé aquí. Pues a lo mejor con una subconsulta ya incluimos las dos tablas, podría ser. Exacto. Ese es el chiste de un collocated inline view. Oye, estás haciendo dos accesos remotos al mismo nodo. Son tablas distintas, pero estás haciendo el mismo nodo. ¿No será mejor que hagas uno solo en lugar de hacer esto? Es decir, vamos a quitar esto, ¿ok? Vamos a quitar esto. Ah, quito esto y quito esto, ¿ok? De aquí necesito las dos tablas, ¿ok? Pero ¿qué tal si mejor, si tú quieres hacer algo con T3 y con T1, a lo mejor puedes hacer join entre ellas? ¿Qué te parece si lanzas una sola petición? ¿Ok? Y aquí vas a ejecutar una subconsulta, o sea, hace un collocated inline view, ¿ok? Y haces join entre ellas. O sea, la idea es, ¿para qué me voy a traer a T3 y luego a T1 y luego hago el join acá de manera remota si lo puedes hacer local? Entonces, lanza una consulta aquí, que se haga una consulta aquí, un select. Normalmente la idea es que se haga join entre T3 y T1 y ya me regresa el resultado, un solo resultado, pero ya es el resultado de haber procesado a T1 y a T3. En primer lugar, ¿qué voy a ganar? Que reduzco un acceso remoto, solamente hago uno, ¿ok? Y con suerte, esta subconsulta me genera pocos registros. ¿Qué tal si al hacer join entre T3 y T1 me genera unos 10 registros nada más? Entonces solamente va a viajar el resultado de este join para acá. En la otra técnica, si vamos primero por T1 y luego por T3, probablemente van a viajar demasiados datos porque no hemos hecho join entre ellos y entonces no los podemos descartar. A lo mejor hasta va a viajar toda la tabla completa, ¿no? Cuando a la hora de hacer join entre ellas, pues resulta que me sale una tabla bien chiquita. Entonces, son dos beneficios. Reducir el número de accesos remotos y la otra, posiblemente al aplicar un join entre estas dos tablas, se reduzca el número de registros que van a viajar. Entonces, cuando estas condiciones se pueden aplicar a una consulta, entonces usamos una técnica de optimización que se llama Collocated Inline Views. Se le llama collocated porque la idea es que vamos a colocar, o a enviar, a colocar a enviar una consulta aquí, una subconsulta, la vamos a colocar o la vamos a enviar a un nodo remoto para que se procese allá, en lugar de traerme todos los datos. ¿Ok? Entonces, en una misma consulta podremos tener varios collocated inline views, por ejemplo. Este, Lo mismo pasaría con T2 y con T5, ¿no? T2 y T5 están en el mismo nodo. Entonces podríamos enviarle, en lugar de la sentencia plana, una subconsulta para que se hagan join entre ellas. ¿Ok? Obviamente no siempre se puede reescribir la sentencia así, pero en situaciones donde sí, puede ser común porque, por ejemplo, si T2 y T5, vamos a suponer que es una fragmentación horizontal derivada, en donde este es el papá y la hija, pues obviamente ahí podemos hacer tranquilamente join entre ellas, ¿no? Por el tipo de fragmentación. Y eso nos va a ahorrar, como les decía, el número de accesos remotos y posiblemente la cantidad de datos. Entonces, asumiendo que se puede hacer join entre ellas, podemos reescribir nuestra sentencia.
Esta sentencia entonces la podríamos reescribir así. Select lo que me pidan, ¿ok? From. Y por ejemplo, si aquí T1 y T3 están en el mismo nodo, entonces voy a agregar aquí una subconsulta. Y aquí vamos a involucrar lo que necesito de T1 y T3. Obviamente aquí estaría from T1, T3, ya sea con esta sintaxis o con la sintaxis estándar, ahí no importa, puede ser cualquiera, ¿ok? Y aquí ya ponemos join y, por ejemplo, T4, si se fijan, con T4 no hay mucho que hacer porque T4 no hay otra tabla en el mismo nodo, entonces T4 queda fuera de las subconsultas, es decir, quedaría así. T4 on lo que aplique, ¿ok? Y después vienen las otras dos, que sería T1 y, no, perdón, T2 y T5. Entonces volvemos a hacer otro collocated inline view. Entonces sería join, eh, aquí sería select lo que tengamos que hacer from, y aquí pondríamos ¿qué? T2 y T5, ¿no? From T2, T5, ¿ok? Lo que siga y así. Y aquí podríamos tener más cosas de lo que tenga la consulta, etcétera, ¿ok? Entonces, de esta consulta de arriba podríamos transformarla en una consulta que tenga collocated inline views. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Primero, que sea obviamente equivalente, ¿eh? No, o sea, no vayamos a generar un SQL que no me dé lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos cuidado en poner en la subconsulta las tablas que están en el mismo sitio, obviamente. T1 y T3, T2 y T5. ¿Ok? A veces me ha tocado ver que en exámenes ponen aquí adentro, pues tablas que ni al caso, ¿no? O por ejemplo, ponen primero T1, T3 y luego se les olvida poner la de T2 y T5. O sea, pueden haber tantos collocated inline views como sea necesario. O sea, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? T4 ya no entra en una, pues porque está fuera, no tiene otra tabla en el mismo sitio, entonces no conviene meterla aquí. ¿Ok? Y entonces esta sentencia es la equivalente a esta. ¿Están de acuerdo? La ventaja que va a tener es que cuando esto se ejecute, ¿ok? Aquí el manejador va a detectar que T1 y T3 están en el mismo nodo. Entonces, en lugar de enviar una petición para traerme a T1 y luego para traerme a T3, lo que va a hacer el manejador, en el plan de ejecución, es que esta sentencia la va a enviar a este nodo para que me regrese el resultado de esta subconsulta y ya pueda procesar la externa. Lo mismo con esta. Le envío la sentencia al otro nodo, que es este, me regresa un collocated, un inline view en realidad, o sea, una tablita de datos, pero ya filtrada y todo. Igual acá, una tablita de datos ya filtrada y todo. Y entonces ya aplicamos el join con T4 y así sucesivamente. ¿Vale? Ese es el uso de un collocated inline view. Bueno, ¿dudas? Todo bien. Ok. Entonces, así se vería una sentencia ya un poco más real que tenga un collocated inline view. Nada más que si se fijan aquí, esta no podríamos considerarla como un collocated inline view porque, bueno, sí se considera, pero no nos funciona mucho porque nada más tenemos una tabla. El chiste es que hubiera por lo menos dos tablas, ¿no? Entonces también tengan cuidado con eso. Si nada más tenemos una tabla, pues da igual, ¿no? Aquí hasta nos sale al revés. Aquí sí, para que vean, esta subconsulta pues sale sobrando. A lo mejor la pongo arriba, ¿no? Que me quede plana. Entonces, la idea sería así. Vamos a suponer que tenemos esta consulta. Mostrar el ID de los autos, marca, modelo, peso máximo, volumen y precio de los autos de carga ubicados en este nodo y la consulta se lanza desde otro. ¿Ok? Entonces, la consulta se lanza desde otro nodo. Entonces, fíjense, me piden obtener estos datos y primero, ¿qué tablas están participando aquí? Auto 2, si fijan aquí, está participando Auto 2, está participando Autocarga 1 y Auto 1. Vean que algunas tienen ligas porque, bueno, estamos asumiendo aquí una transparencia
de mapeos locales, ¿no? Entonces, dos son remotas, como pueden ver aquí. Y si se fijan, les puse la liga para que sea más claro. Aquí en la liga se ve que estas dos tablas, auto 2 y carga uno, están en el mismo sitio. ¿Sí lo ven? De hecho, si vemos el diagramita, auto 2 y autocarga uno, pues están aquí, ¿no? Auto 2 y autocarga uno, son estas dos, ¿ok? Esas están en ese sitio, ¿ok? Y la otra es local, por eso no tiene su arroba. Entonces, si lanzamos esta sentencia plana, pues vamos a tener ese detalle, ¿no? Que el manejador va a irse primero por datos de auto 2 y luego va a regresar por datos de autocarga uno y el join lo va a aplicar en el nodo donde se lanza la consulta, ¿ok? Eso me va a generar dos accesos remotos. ¿Qué podemos hacer? La transformamos. Fíjense cómo se transformaría. Pongo el from y pongo aquí las columnas que necesito. Bueno, primero identifico qué fragmentos irían en esta subconsulta. Eso es importante. Como pueden ver aquí, en el from tiene auto 2 y autocarga uno, que son estos dos fragmentos están en el mismo sitio. ¿Ok? Aquí se ve por la liga incluso. ¿Ok? Están en el mismo sitio. Pero nada más incluyo estas dos, ¿se fijan? Esta subconsulta nada más participan las dos tablas de ese sitio. No vayan a poner más tablas porque pues, no va a funcionar. Entonces hago el resultado de esto, cierro, le pongo R y luego ya hago el join con la otra y ya nada más lo ligo a través de AutoID, ¿vale? Entonces, este, esta es una transformación de SQL que es muy buena para bases distribuidas. La posibilidad de juntar tablas en el mismo nodo y hacer un collocated inline view, ¿vale? Entonces, ya la reescribimos y ahora vamos a ver qué pasa con el plan de ejecución, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué sucede. Aquí nada más para comentarles otro detalle. Este parámetro del modo del optimizador también se recomienda revisar su valor para evitar que se transfieran tantos datos, ¿ok? Cuando este parámetro lo que me dice es que ¿a qué le va a dar más peso el optimizador cuando se ejecute la consulta? A generar un plan de ejecución que me traiga los primeros renglones, ¿ok? O al otro extremo, a optimizar para traérmelos todos de un jalón, ¿ok? Esto sobre todo porque no sé si se han fijado, cuando se hacen consultas en un sistema web o en una aplicación gráfica, si la consulta me trae demasiados renglones, no me muestra todo de un jalón. Me muestra unos cuantos y luego me pagina los resultados. ¿No se han dado cuenta? ¿No? Le ponen next, next, pues si tienen más datos. Y eso entra en este rubro. La mayoría de las veces se utiliza esta opción porque, pues porque casi nunca le damos prioridad a traerme el 100% de los datos, ¿no? Me muestra un pequeño bloquecito de resultados y luego los analizo y luego si no encuentro lo que quiero, pues voy a buscar en la siguiente página, ¿no? Es decir, se va haciendo una extracción poco a poco. Entonces, si ese modo está habilitado, que sería con esta opción, el optimizador va a tratar de generar planes de ejecución adecuados, o sea, que sean óptimos para ir obteniendo los datos de bonche en bonche, ¿no? Poco a poco. ¿Sale? Este, y si no, si tenemos otro escenario en donde sí necesito todo el bonche de datos, podemos entonces cambiarle para que el optimizador me traiga, me genere un plan de ejecución óptimo y se traiga todo. Esto puede influir en también si nos conviene o no enviar un collocated, ¿ok? Dependiendo la cantidad de datos que van a viajar, porque, por ejemplo, este, si a la hora de hacer los joins en el collocated vemos que salen un montón de registros, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si lanzamos este collocated, pues prácticamente me está dando un producto cartesiano, casi, casi, ¿no? Pues va a salir contraproducente, ¿no? Que lancemos este collocated, porque en lugar de disminuir, aumentaron los datos. Porque recuerden que en un join, pues si hay demasiadas correspondencias,
el dataset resultante puede ser de tamaño mayor a la suma de los, a lo mejor eh, o sea, una vista mucho más grande que los datos de entrada, ¿no? Porque se combinan. Entonces, si es eso, pues no nos conviene el collocated, ¿no? Pero si más o menos vemos y nos salen pocos registros, o es más, no queremos jalarlos todos de jalón, entonces podemos usar estos parámetros, jugar con estos parámetros. El parámetro first rows n me permite configurar un valor como cuántos renglones quieres que te traiga de jalón. Por ejemplo, 10 renglones, ¿no? Que sería a lo mejor tenemos una página web que queremos paginar y que nos muestra los resultados de 10 en 10, ¿no? Así. Entonces, este valor puede ser adecuado. Bueno, ese es otro tip que se puede considerar cuando estemos optimizando sentencias de este tipo, ¿vale? La otra es tener nuestras estadísticas al día, que eso ya lo vimos en el PDF anterior. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a suponer que ya transformé este SQL de tal manera que tenemos ahora una consulta con un collocated inline view. Ya la transformamos y entonces el siguiente paso es eh, lanzar el plan de ejecución. Pero antes de ver esto del hint, este, ¿qué creen que pase si lanzamos esa consulta? ¿No? Vamos a hacerlo de las dos maneras, sin la transformación y con la transformación. Entonces, ahorita me voy a regresar a esto del hint. Entonces, cuando lanzamos una consulta y ya tiene accesos remotos, ¿cómo identificamos, cómo leemos el plan? ¿Ok? Aquí el tip principal o digamos la manera fácil de darnos cuenta que hay un acceso remoto es cuando en el plan de ejecución vemos esta palabra, la palabra remote. ¿Ok? Remote significa que las operaciones que están abajo de remote se van a ejecutar en otro nodo. ¿Ok? Es la manera en cómo nos vamos a dar cuenta. ¿Sale? En el plan de ejecución aquí no nos muestra el detalle de la sentencia que se va a ejecutar en el otro, ¿ok? A menos que lo habilitemos o que lo consultemos a través de esta sentencia. Recuerden que el plan de ejecución se guarda en una tabla que se llama plan table, como lo vimos en su momento. Y si queremos saber qué SQL es el que se está ejecutando en el otro nodo, entonces podemos lanzar esta consulta, ¿ok? Bueno, entonces para ilustrarles el ejemplo que ahorita estamos revisando. Primero, hay que asegurarnos que las estadísticas estén bien calculadas para el caso, ahorita el pequeño caso de estudio que les mostré. Hay que revisar que todos los fragmentos, como pueden ver aquí, eh, tengan el valor no en esta columna. Stale stats dentro de la tabla DBA Tab Statistics me dice si las estadísticas están al día. Si no llegaran a estar al día, hay que recolectar estadísticas con este procedimiento para que todas estén al día. Sobre todo en bases esteroides es importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que nos piden la siguiente consulta. Ah, este es nada más para ver cómo están las estadísticas también. ¿Ok? Se fijan aquí un poco el ejemplo de estadísticas que vimos desde el PDF pasado. Bueno, si ustedes quieren implementar estos ejemplos, lo pueden hacer. Como les comenté, estas tablas y ese modelo lo tienen ahí en el Drive. Entonces, aquí les puse lo que tienen que hacer previo, ¿no? Todas las configuraciones que tienen que hacer para poder correr los ejemplos. Pero esto ustedes ya lo saben. Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa aprovechando esto para comentar lo de las prácticas. Esto en teoría ustedes ya lo saben, ¿no? Si yo quiero implementar transparencia de mapeos locales o transparencia de localización, ustedes ya lo están viendo en sus prácticas, ¿no? En la práctica 6 implementaron mapeos locales, ¿no? En esa práctica ustedes crearon ligas. Este es un ejemplo de creación de ligas para poder implementar ese nivel. Entonces, en este caso igual, en cada nodo tiene que crear n ligas
para acceder a los demás nodos. Si tenemos cuatro nodos, entonces en cada nodo voy a crear tres ligas para acceder a los otros tres nodos. ¿Ok? Y si queremos implementar transparencia de localización, ¿recuerdan? Entonces hay que crear nuestros sinónimos. Eso ustedes también ya lo hicieron o lo van a hacer o lo están haciendo en la práctica 7. Que por cierto, en Drive ya están todas las prácticas. Ya está la 6, ya está la 7, ya está la 8. Entonces ya son todas suyas para que las resuelvan lo más pronto que puedan. ¿Ok? Y también ya les agregué, aprovechando que ya no creo que vaya a entrar alguien más, ya también tienen la parte uno del proyecto final. ¿Ok? ¿Sale? Voy a abrirlo rápidamente para mostrárselos y ya lo vayan atacando. ¿Vale? Entonces, el proyecto final. Aquí nos toca este. Este es el primer PDF del proyecto final. Eh, este va a ser el caso de estudio que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Es una empresa que le da mantenimiento a laptops, muchas laptops, y decidió distribuir su modelo. ¿Ok? Entonces, obviamente es un modelo más complejo de los que hemos visto en clase y aquí vamos a meter, aparte de lo que hemos visto en clase, replicación y un poquito espero que de tiempo, ¿cómo se llama? Particionamiento de tablas, ¿no? Y paralelismo, que son los últimos temas, ¿no? Entonces, eh, en la primera parte del proyecto que tienen que hacer, su esquema de fragmentación. Con base a estos requerimientos que aquí les explico, ¿ok? Tienen que llenar una tablita, ¿ok? Como esta, no más bien, tienen que hacer su tablita como la que hicieron en las demás prácticas, ¿ok? Con sus fragmentos. Aquí vienen las nomenclaturas y entonces para cada tabla tienen que generar sus expresiones de álgebra relacional, como lo hicieron en la práctica 4, ¿ok? Entonces, la idea de esta primera parte es trabajen en esto y cuando tengan ya su tabla aquí, esto es lo que les comentaba, esta es la tabla que vamos a revisar. Ya cuando tengan esta tabla llena, me van a solicitar una revisión vía Zoom, ¿ok? Porque necesito validarles que su esquema esté correcto, ¿ok? Porque si no, si hay errores desde aquí, ya todo lo demás va a estar mal. Entonces, este, es importante que estén bien su esquema, ¿vale? Para poder pasar a la parte 2. Ahora, esta materia es la única materia en donde el proyecto final tiene validador, ¿ok? El proyecto final tiene un validador. Bueno, son varios validadores, ¿ok? Entonces, por eso tiene que estar bien resuelto, porque con algo que se equivoque en el validador va a tronar, va a fallar, ¿ok? Entonces, aquí sí hay validador en el proyecto, ¿ok? Entonces, abusados aquí con esto. Entonces, este es el primer PDF. Van a ser varios PDFs que voy a ir liberando, ¿ok? Entonces, este es el primero, ¿vale? Bueno, entonces ya empiecen a trabajar. Recuerden, háganlo en parejas, es importante, lo ideal que lo hagan en parejas, ¿vale? Y en cuanto lo tengan, avísenme para hacer la revisión. Y la otra, les decía, sus prácticas también ya están. Recuerden un poco que aquí en la práctica 6, ¿qué fue lo que se hace? Eh, empezar a manejar datos binarios. Aquí tuvieron que programar un poquito, ¿no? Con PLSQL, hacer funciones, hacer tipos de datos personalizados, ¿no? Pero lo único que hicieron aquí es subir un dato blob a una columna y hacer la operación contraria, ¿no? Hacer el export. Y hasta ahí llegó la 6, no más. Implementando transparencia de mapeos locales. Hasta ahí llega, ¿no? En la 7, ¿de qué trata? En la 7 ya se pone más interesante porque aquí tienen que implementar ya todos los niveles de transparencia, no, más bien el nivel sí, de hecho, tanto nivel de localización como fragmentación, pero nada más para instrucciones select. Entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Programar sus vistas, ¿verdad? Vistas y sinónimos, ¿ok? Vistas y sinónimos. Y seguir un poquito con la parte de los blobs, ¿ok?
ahí también jugar un poquito con los blobs que se complica un poco, ¿no? Cuando manejan datos binarios. Y en la 8 van a hacer lo mismo que sería la implementación de transparencia de localización y de fragmentación, pero ahora para instrucciones de ML, ¿ok? Y aquí el elemento principal, como lo hemos platicado, es hacer triggers, ¿ok? Hacer triggers. Los triggers son de tipo instead of. Seguramente por allá se los platicaron en bases uno, ¿ok? No es lo mismo un trigger de tipo instead of que un trigger común y corriente como los que también seguramente aprendieron en bases uno, ¿no? La característica de un trigger instead of cuando lo vean en la práctica es que eh, el trigger cacha la petición, por ejemplo, algo interesante. Cuando ustedes, por ejemplo, lancen en su base distribuida un insert, le van a poner la tabla global, por ejemplo, empleado, pero en realidad la tabla empleado no existe. Hemos comentado en el curso que esto es una vista. ¿Cómo que voy a lanzar un insert en una vista? Si ustedes lo hicieran así, tal cual, sin nada, nos marcaría un error, porque no podemos hacer inserciones a vistas, a menos que la vista fuera, este, de escritura, pero eso no aplica, ¿no? No es una vista que sea de escritura, entonces me marcaría un error. Para evitar que me marque un error, entonces cuando llega la petición de inserción, quien me va a atender en realidad es el trigger. El trigger va a interceptar, digamos, esta petición y la va a delegar por completo al trigger. En un trigger común y corriente o clásico como los que vieron en bases uno, también se intercepta la llamada a la inserción, pero una vez que ustedes programan el código que tiene que hacer, lo que tenga que hacer el trigger, la petición continúa. Es decir, se hace la inserción en la tabla, ¿ok? Pero en un trigger de tipo instead of no. Por eso se llama en lugar de, porque la petición se intercepta y ya no se dispara, ya no se continúa el proceso. O sea, nosotros recibimos la petición en el código del trigger y ya nos encargamos de darle el tratamiento que queramos y ahí acaba la petición. O sea, la petición ya no llega a la tabla y eso está bien porque la tabla es una vista, en realidad. Entonces no podríamos continuar insertando en la vista. Pues por eso se utiliza un trigger de este tipo, ¿ok? Ya lo verán ahí en la práctica, vienen unos ejemplos para que aprendan a usar este tipo de triggers, ¿vale? Y pues obviamente también bien, el manejo de blobs también ahí se pone interesante porque cuando hacemos la inserción de un registro que contiene un dato blob, no podemos insertarlo así tal cual. Tenemos que hacer ahí una programación también PLSQL para que se pueda insertar. Ahí van a tener que programar tablas temporales, usar tablas temporales para poder almacenar temporalmente el blob ahí y luego lo transmiten al sitio remoto. Está bastante interesante todas esas últimas prácticas, ¿no? Este, tanto en la parte de programación como en la parte de manejo de binarios y en los accesos remotos, ¿no? Bueno, entonces ya están ahí las prácticas, el proyecto para que pues se pongan ahí a echarle, ¿no? Cuando no tengan nada que hacer, ahí en su fin de semana, ¿verdad? No estén aburridos, pues se ponen a hacer la tarea distribuidas. Bueno, entonces, regresando ya aquí, ahora sí ya cierro el paréntesis, regresando aquí al ejercicio, les decía, aquí este PDF les explica lo que tienen que hacer si quieren correr los ejemplos con este caso de estudio de los autos, ¿no? Entonces viene la explicación aquí de crear las ligas, crear los sinónimos, y esto es pues para todos los nodos, ¿no? Asumiendo que ya tienen todo esto, vamos a suponer que tenemos transparencia de localización. Es decir, podemos usar los sinónimos sin problema, ¿ok? Para resolver los ejercicios. Vamos a usar ese nivel de transparencia, ¿ok? Asumiendo ese nivel, entonces aquí estaría la sentencia que les estaba comentando, ¿ok? Es una sentencia donde participan dos fragmentos, auto 2, autocarga uno, 3, perdón, y auto uno. Y hace rato comentamos que dos de ellos están en el mismo nodo.
Entonces, lanzamos el plan de ejecución y observen lo que se obtiene. ¿Ok? Ya con lo que hemos visto de temas anteriores, más o menos ya podríamos entender qué es lo que está haciendo aquí el manejador, ¿no? Mi primer pregunta para ustedes sería, ¿qué ID de actividad es la que se lanza primero o la que se va a ejecutar primero? El de auto, Ajá, pero ¿qué número de actividad es? Observen la columna ID. ¿Cuál de todas es la que se va a ejecutar primero? la, Sería el 4. la 4. Ajá, muy bien. El número 4. Esta es la primera operación que se va a hacer y como pueden ver es un acceso remoto. O sea, lo que va a hacer aquí el manejador, lo primerito es conectarse a este sitio, ¿ok? De hecho, si se fijan aquí tiene una nomenclatura que me indica hacia dónde me voy a conectar, ¿ok? Y inclusive aquí vean que viene un poco de detalle de los accesos remotos. Se fijan, dice Remote SQL Information. Y en el caso de la actividad 4 del número 4 dice que en el sitio remoto va a lanzar esta consulta. Y me dice a dónde se va a ir. Se fijan, dice que va a ir a este nodo, a RCBDS2. ¿Y qué va a hacer allá? Va a ejecutar esta consulta. Nótese que el manejador pues solamente se trae las columnas que necesita. Como no hay otra condición aquí, no hay ningún filtro, pues se va a traer toda la tabla prácticamente, ¿no? Y si fijan aquí, justamente me está indicando que aproximadamente va a obtener 1000 registros. O sea que de entrada van a viajar 1000 registros. ¿Ok? Entonces, imagínense que ya pasó, ya se hizo eso. Aquí está, de hecho, en esta grafiquita. Entonces, dice que va a ser un acceso remoto para traerse todos los datos de auto. Es decir, el primer paso es traerse este acceso remoto y traerse estos datos. ¿Ok? El usuario está en este nodo, entonces se trae los datos y me regresa el resultado. Ese es un primer acceso remoto, como pueden ver. Luego, ¿qué sigue después de eso? ¿Cuál sería la siguiente operación en ejecutarse? La número 5 el Table Access Boot. Muy bien, la número 5 es un Table Access Web, pero vean que este es local. Aquí no tenemos ningún remote, entonces es local. ¿Por qué es local? Porque auto uno está aquí, ¿ok? Entonces el usuario hace un acceso remoto, se trae los resultados del nodo remoto y luego accede con un Table Access Full a esta tabla. ¿Y qué hace con estos dos datasets? Si lo vieron en el plan, ¿qué hace con ellos dos? ¿Hace un qué? Vean, Join un join muy bien. ¿Eso en qué número de actividad se ve? ¿Y en qué la 3. en el 3 muy bien? ¿Y está usando qué algoritmo? Hash. Un hash join, ¿se acuerdan? Ya revisamos ese algoritmo. Está utilizando ahí una tabla hash. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es un primer join. Ahora, el resultado de este primer join es esto. ¿Qué sigue? Supongamos que ya hicimos el join. Ya tenemos el resultado de este primer join. Ahora vean qué sigue. ¿Quién me explica qué sigue? Va a ser otro acceso remoto. Ajá. Nótese que va a ser otro join. Se fijan arriba, tenemos otro hash join. O sea, primero hace un join entre estas dos tablas y luego el resultado de este join lo va a usar para hacer el segundo. Nada más que primero va a construir el hash table con este acceso remoto. Tenemos otro acceso remoto. Ahora, este acceso remoto es para traerse los datos de este fragmento, que es carga uno. Pero si ustedes se fijan aquí en el 2, otra vez va a ser lanzar la consulta. Esta es la consulta. Pero ahora vean a dónde se va. Este sitio y este sitio, ¿quién es? Es el mismo, ¿sí lo ven? ARCBDS2. Entonces, ¿qué va a pasar? En el tercer paso se va a lanzar otro acceso remoto
para traerse los datos de AC1 y regresa, ¿ok? Obtiene aquí el resultado, regresa el resultado y ¿qué hace con este resultado? Así es el join. Ahora sí va a Hace- ser el join que resultó de estos dos, ¿no? Aquí vamos a suponer que este es el resultado del join que se hizo entre estos dos datasets y vuelve a ser un join con estos dos y al final pues ya voy a tener un resultado. ¿Ok? ¿Se fijan? No estuvo tan complicado, ¿no? Analizar este plan de ejecución. Les digo que cuando es un hash join es más sencillo que un nested loop, ¿no? El nested loop pues es más relajo como vimos, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuántos accesos remotos? Como pueden ver, hubo dos accesos remotos. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que estas dos tablas están en el mismo sitio. Sí, Entonces, aquí hay chance de hacer qué técnica. collocated in lane view. Exacto. Entonces, la idea sería, vamos a reescribir la sentencia para ver qué ocurre, ¿no? Entonces, como lo vimos al inicio de la clase, reescribo la sentencia, pongo una subconsulta en la cláusula from y le ponemos auto 2 y autocarga uno. Vean que estos dos fragmentos es importante que los ponga dentro de la subconsulta porque están en el mismo nodo. ¿Ok? Le pongo R o Q1, como le quieran poner a la subconsulta. Auto uno vean que la dejo afuera. ¿Por qué dejo auto uno afuera? Pues porque auto uno está en otro nodo. Esa no me sirve. No, no debo de meterla porque si meten auto aquí ya no funciona tampoco. ¿Ok? Tienen que tener cuidado, repito. Si es una sentencia más grande, pueden tener varias subconsultas, varios collocated inline views, pero asegúrense que las tablas que estén dentro de cada collocated inline view pertenezcan al mismo nodo. ¿Ok? Ejecuto el plan de ejecución con esto y ahora quiero que me digan qué pasó. A ver. Hmm, Ahora Sí, sí, primero hace adelante. un acceso remoto al sitio, ay, creo que el sitio, Mm. un- a ver, acá El abajo dice. sitio de Auto 2. Ahora sí que traten de ver las diferencias entre el primer plan y este. Vean aquí y si quieren ahorita me regreso al otro. Ya le cacharon más o menos, vean más o menos. Ahora sí que necesito que hagan uso de su memoria fotográfica. ¿Ok? Tómenle una foto en su memoria a esto. ¿Ok? Y ahora, ¿qué diferencia ven con este? ¿Ya le vieron o no? ¿Qué me dirían de esto? O sea, ¿puede volver al primero? ¿Ok? Esa memoria fotográfica no es muy buena. ¿Ok? Le vamos a tomar un screenshot, pues. Un screenshot y se las pongo aquí en otra pantallita. Es que es igual, ¿no? Exacto. O sea, por eso no se ve muy claro, pues porque es lo mismo. Justo. Y luego entonces, ¿no sirvió lo que hicimos o qué pasó aquí? Hmm, Vamos a ver los costos. Vean los costos. 79, no es cierto. 14, 14, 3, 11, 4, 7. ¿Ok? 14, 14, 3, 11, 4, 7. O sea, sí, es lo mismo. ¿Qué pasó aquí? O sea, literal, la base de datos ni nos peló. A que me entiendan. Ni caso nos hizo. Es Nos que, ignoró. ¿Por es, qué? es que uno de los datasets con los que íbamos a hacer el join es local y otro es remoto. Bueno, tenemos dos remotos y uno local, pero vean, el inline sí tiene sus dos remotos. Auto 2 y autocarga uno están en el otro nodo, ¿no? No, ok.
Ok, están aquí. O sea, no me equivoqué aquí. La sentencia está bien hecha. Ok, bueno, ahí les va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué les dije al inicio de la clase? Que en bases uno les decimos, no hagan sentencias así, porque el optimizador trata de hacer sentencias planas. ¿Por qué? Porque así puede generar planes mejor. Y se acuerdan que les dije que intenta hacer el optimizador cuando le metemos subconsultas. Trata de pasarlas a plano. Exacto. Entonces, ¿qué creen que hizo aquí el optimizador? Pues mandó, ahora sí que mandó lejos a nuestra subconsulta. ¿Ok? El optimizador llega, ay, mira, este cuate me puso una subconsulta. Nah, pero pues esta subconsulta no me sirve. La voy a hacer plana. ¿Para qué? Para tratar de optimizar mejor. Ah, pero el optimizador no se percató o no tiene en cuenta que lo estamos haciendo con toda intención porque es una consulta distribuida. Pero eso el optimizador no lo vio, no lo cachó, no lo detectó. Entonces, el optimizador por defecto está aplicando la técnica como si estuviera en una centralizada. Es decir, si le llega a una consulta con subconsultas, a medida de lo posible, los optimizadores tratan de deshacer esa subconsulta para formar una consulta plana y poder generar más opciones de planes de ejecución. Entonces, por eso llegamos al mismo resultado. ¿Qué fue lo que hizo? Pues nos deshizo nuestra subconsulta y pues llegó a lo mismo que teníamos al principio. Por eso me generó un plan idéntico. ¿Sí queda claro esa parte? Ujú. Entonces, ¿cómo le hago? Al optimizador casi casi tengo que, como si le dieran una cachetadita, ¿no? A ver, no seas tonto, ¿no? No me quites mi collocated inline view, porque lo que quiero es reducir accesos remotos, ¿ok? Ahora, es importante también ver el plan de ejecución, inclusive con la transformación, porque puede que nos salga contraproducente, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado de si proponemos un collocated inline view, tenemos que validar los costos, porque hay veces que no varían tanto. O también checar el número de accesos remotos. Si vemos que el número de accesos remotos sí se disminuye, bueno, ahí tenemos también una ganancia. Bueno, ¿cómo le decimos al manejador que no haga, que no nos deshaga nuestra subconsulta con un hint? ¿Qué le faltó a nuestra consulta? Un hint. ¿Ok? ¿Se acuerdan que platicamos lo que era un hint en clases anteriores? El hint nos sirve para influenciar al optimizador y decirle, a ver, optimizador, no hagas cosas que no quiero. ¿Ok? El hint no merge es uno de los hints que les comenté que íbamos a revisar. Justamente sirve para indicarle, no me deshagas la subconsulta. Es decir, procésala tal cual. Si ustedes observan, no merge recibe aquí un parámetro que es R. R es el alias que le ponemos a la subconsulta. Entonces, con este alias le indicamos al optimizador, no me deshagas la subconsulta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el optimizador la va a procesar tal cual. El optimizador, perdón. Aquí tal vez ustedes se preguntarían, oye, ¿y si tengo varias sentencias, cómo le digo que no me deshaga ninguna perdón, si tengo una consulta con varios collocated inline views, ¿cómo le digo que no me deshaga ninguna de ellas? No le puedo poner R, S, T, ¿no? Eso no existe. Más bien lo que se haría es que el hint lo voy a meter dentro de la subconsulta. Por aquí era lo que me había saltado. Fíjense, aquí. Una opción es ponerle el parámetro así, apuntando a la subconsulta, pero si tengo varias subconsultas, entonces mejor lo que hacemos es que en cada subconsulta metemos el hint, pero ya no le pongo el parámetro. ¿Por qué ya no requiero el parámetro aquí? Pues porque ya estoy dentro de la subconsulta. Pues depende la consulta que tengamos es si usamos esta versión con el parámetro o sin el parámetro. Entonces queda claro el uso del hint. Sí, Ok, Sí. ahora vean la diferencia. Ahora sí,
cuando lanzamos el plan de ejecución y le incluimos el hint. ¿Ok? Ahora sí, ya cambió el plan, ¿verdad? Sí, nada más hizo un Sí. remoto. Ya nada más tenemos un acceso remoto, ya no dos. Y los costos que teníamos por el segundo acceso remoto ya no están, o sea, ya no tenemos esos costos. Y también redujimos un acceso remoto. El costo sigue siendo 14, bueno, porque esta es la parte que se hace local, pero los costos de los accesos, el del segundo acceso remoto ya no está. Entonces ya tenemos ahí una ganancia, ¿ok? Una ganancia de costos y de accesos remotos. Entonces, si se fijan ahora, nuevamente se hace un solo join ahora, que sería con el table access full, eso no cambió con auto uno y el segundo dataset, ¿ok? Sería el resultado de hacer este acceso remoto. Entonces, inclusive vean que aparece la palabra view, porque dice, el resultado es un collocated inline view. Entonces, en el plan de ejecución aparece como view, ¿ok? Y ahora, si ustedes ven la información de la actividad 4 que es el remote, ¿ok? Aquí en la actividad 4 ¿sale? Aparece, ¿qué es todo esto? A ver si logran entender esto. ¿Qué es todo esto? El acceso remoto, ¿no? Pero es como si el optimizador, él dijera, como que si el optimizador le pide al otro nodo que nos explique el plan de ejecución. Ajá, pero en realidad, vean, que es a partir de aquí, vean esto, ¿qué es esto? A partir de aquí. A las columnas del join. Ajá, pero un poquito más allá. Todo este código que ven aquí, en realidad, ¿quién es? Pues es este código. Si ustedes lo comparan, es este código, ¿ok? Toda esta consulta, todo el collocated inline view se envía para que se ejecute en el otro nodo. Vean, aquí viene select, A2 auto ID, marca, modelo, from auto, tal cual lo escribimos aquí, es este. ¿Lo ven? Este se va a ejecutar en el nodo remoto. O sea, el collocated inline view por completo se va al otro nodo. Entonces, en el otro nodo, de manera local, se va a ejecutar esta consulta y se va a hacer otro join, ¿ok? Nada más que, pues ese se va a hacer en el otro sitio. O sea, sería una cosa así. ¿Ok? No es cierto, este es otro ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, toda esta entonces más bien sería acá. ¿Ok? Ahora en lugar de hacer estos dos accesos remotos, enviamos uno solo, se sacan los datos de estas dos y el resultado se viene para acá. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas con esta técnica de optimización? Entonces, en resumen, cuando quieran proponer esto, tienen que tener mucho cuidado, repito, de analizar los planes de ejecución. Recuerden que no siempre vamos a obtener beneficio. Aquí sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? De validar que siempre sea, que lo que va a hacer el optimizador sea lo que esperamos. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con otra técnica que también se basa en el uso de otro hint, y este está, creo yo, más interesante. Se llama Driving Site. ¿Ok? Driving Site es un hint bastante interesante porque lo que hace es cambiar de nodo. ¿Ok? Me permite seleccionar el nodo donde la consulta se va a ejecutar. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un usuario que está en este nodo
y va a lanzar una consulta en donde hay tablas, obviamente en los tres nodos. En este ejemplo, está participando qué fragmentos. Cliente uno, que sería este. Está participando auto 3, que sería este. ¿Ok? Y está participando, ¿quién más? Me parece que nada más, ¿verdad? Ajá, estos dos. ¿Ok? Y entonces, fíjense que de este nodo no participa nadie. ¿Ok? Y el resultado obviamente va a viajar para acá. ¿Cómo se vería el plan de ejecución de esto? Vamos a analizarlo. ¿Ok? Como pueden ver, hay dos accesos remotos. ¿Ok? Aquí el primer paso es un simple join, pero el primer paso dice, oye, vas a conectarte a este sitio y vas a traerte los datos de Auto 3. O sea, este, te conectas, te traes los autos de aquí, de AU3 y te los traes para acá. Luego, te conectas al otro nodo, ¿ok? Y te traes los autos, digo, perdón, los clientes para acá. Entonces, ya que tengo los dos nodos, perdón, los dos datos, hago el join de manera local. ¿Se fijan? El join se hace de manera local, porque al final es lo que me está pidiendo la consulta. ¿Ok? Tengo dos accesos remotos, pero puede que esto no sea óptimo. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si estos datos tienen demasiados registros? Pues estoy transmitiendo una gran cantidad de registros. ¿Y qué tal si ahora de hacer el join me generan un dataset pequeñito? Pues ya descarté demasiados registros que viajaron en vano. ¿Ok? ¿Eso a qué se debe? A que tal vez la consulta se está ejecutando en un sitio que no me conviene porque los datos tienen que viajar. Entonces, este hint podría ser algo así como el dicho que dice, ¿cómo dice? Si la montaña, ¿qué? ¿Cómo va? Ese de que si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña va a Mahoma, algo así, ¿no? Aquí Sí, sería, ¿no? Aquí sería si los datos, si el usuario no va a los datos, entonces los datos van al usuario. Una cosa así. O sea, aquí, ¿cuál es la idea de este hint? Probablemente nos convenga que la sentencia no se procese en este sitio, porque si se procesa en este sitio, entonces vamos a provocar, como vemos aquí, dos accesos remotos, pero con datos, con bastantes datos. El hint entonces me dice, oye, ¿qué te parece si nosotros podemos hacer lo siguiente? El usuario está aquí, ok, pero podemos hacer que la consulta no comience ahí. Fíjense bien, podemos hacer que la consulta, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. Ah, espérenme. Aquí. Podríamos, hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si empezamos la consulta aquí? Imagínense que el usuario estuviera aquí, ¿vale? Que estuviera aquí. ¿Cómo sería el procesamiento? Hago un acceso remoto primero para traerme los datos de acá, ¿no? Ese es un acceso remoto. Tengo aquí este dataset. Pero este dataset ya lo tengo aquí. Ese uno es local. Entonces ahora el join lo hago local. ¿Ok? Hago el join aquí. ¿Sale? Y el resultado, ¿qué haríamos con el resultado? Ahora quiero que me ayuden ustedes. Porque originalmente el usuario, ¿dónde espera los datos? O sea, el usuario está aquí, pero el manejador va a empezar a ejecutar la sentencia en otro nodo. ¿Qué tendría que hacer con este resultado? enviarlo a... Enviarlo. Ajá, muy bien, enviarlo acá. Puede que esta combinación me genere un plan mejor. ¿Por qué? Porque si el resultado del join son poquitos registros, entonces en el segundo acceso remoto, o sea, también voy a hacer dos accesos remotos, pero muy probablemente en el segundo la cantidad de datos va a ser muy pequeña, porque a la hora de aplicar el join se aplicaron filtros y ya no mando todo el dataset. ¿Se ve?
Entonces aquí pude obtener una ganancia. ¿Sí lo ven? Ahora, por eso les digo que sí es importante validar los resultados, porque o hacer un análisis de la consulta y ver las cardinalidades. Por ejemplo, si ustedes ven que las cardinalidades de este fragmento es alta, no sé, 5000 registros, y a la hora que aplican el join resulta que nada más les da 50 registros, pues nos conviene, ¿no? Porque nada más van a viajar 50 en lugar de viajar los 5000 que estaban viajando hace rato. Entonces, hay que hacer ese tipo de análisis para saber por qué. Otra opción, ¿cuál pudo haber sido? ¿Qué pudo haber sido? Miren, otra opción pudo haber sido eh, que la ejecución no empiece en este nodo, sino que empiece acá. También pudo haber sido. Si empieza acá, entonces ¿cuál sería el orden? Hago un acceso remoto para traerme estos datos, obtengo el resultado, llega aquí el dataset y aplico el join con el fragmento, el join local. ¿Ok? Entonces habría que ver qué me cuesta más, que los datos viajen de aquí para allá, del nodo S1 a este, o al revés de aquí para acá. Hay que ver qué cardinalidad es la menor. Aplico el join y si el resultado también es un dataset pequeño, a la hora de resultar aquí, de regresar el resultado, puede que también ya reduzca el costo. ¿Ok? Entonces tengo dos opciones. Entonces eso me permite hacer este hint. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo opera. Primero, si se entendió la idea del hint. Sí, Ok. Lanzo la consulta así, como vimos, tenemos dos accesos remotos, ¿no? Y vean los costos. Bueno, aquí podemos también ver la cantidad de registros, eso nos puede ayudar, ¿ok? ¿Y qué pasa si jugamos con este hint? Vean cómo se vería la sintaxis. En el hint ponemos, nuevamente el hint me acepta un parámetro, ¿ok? ¿Quién es este A3? ¿Qué creen que significa que le ponga una 3 ahí? Vean que estoy haciendo referencia a un alias de tabla. ¿Ok? ¿Qué creen que significa este A3? ¿O qué creen que haga el manejador si le envío este A3? El sitio donde quieres que se haga el join, o bueno, No exactamente. Un poco más general. Es el sitio, sí, el sitio, pero más bien en donde va a comenzar la ejecución. O sea, aquí si no le pongo nada, la ejecución va a comenzar aquí. Si le pongo A3, entonces se va a mover, la ejecución va a empezar aquí. Es decir, es como si el usuario estuviera aquí, como si la consulta se lanzara en este sitio. Se procesa aquí y ya nada más el resultado se lanza a donde realmente está el usuario. O sea, el alias me dice el sitio donde va a comenzar la ejecución o donde quieres que se procese la consulta. ¿Ok? En este caso se va a procesar en dónde? En A3. ¿Quién es A3? Es el alias donde está la tabla auto 3. ¿Y dónde está la tabla auto 3? La tabla auto 3 está aquí. Entonces, este ejemplo va a empezar el procesamiento considerando como si el usuario estuviera aquí. ¿Ok? Entonces, cuando mostramos el plan de ejecución, vean cómo cambia. Ya no tenemos dos remotes acá. ¿Por qué? Pues porque una tabla es local y la otra no. Ahora vean, en este plan, ¿qué se va a ejecutar primero? ¿Qué actividad se va a ejecutar primero? el acceso el remoto. acceso remoto. La ¿Seguros? dos. La El dos table access full. primero. Ajá, Sí, acuérdense que primero va la de arriba. ah, Un table access full en Auto 3, pero Auto 3 es la local, es esta, aquí. ¿Ok? Déjenme ver si les puedo borrar todo esto. Ay, 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 ay. Em, Borro esto. Ay, este teclado ya no me gusta.
Ya lo voy a jubilar. Ok, ya borro todo esto. Entonces, no, eso no lo voy a borrar. El hint me dice que voy a empezar aquí. Entonces voy a hacer un table access full de A3, pero vean que me lo marca como local. ¿Por qué? Pues porque estoy asumiendo que el usuario está aquí. Entonces fíjense que el plan me dice table access full, pero es local. Y luego va a ser un acceso remoto. Fíjense, está bien curioso aquí, porque dice que va a ser un acceso remoto, pero vean a qué sitio va a acceder. En el 3 dice que va a acceder a ARC-BDS1, pero en realidad están de acuerdo que aquí es donde está el usuario. Este, no, aquí, ¿no? Ok, aquí. Entonces, lanza un acceso remoto para traer a quién, para traerme a quién, fíjense, a cliente uno. Ok, nada más que en este ejemplo, ¿en dónde empieza? Déjenme ver. Em, ok, entonces, en el siguiente paso dice que vamos a hacer un acceso remoto para traernos a cliente uno, accediendo a ARC-BDS1, que sería este nodo, ¿no? Entonces, lanza un acceso remoto para traerse aquí, a este cuate. ¿Ok? Y es remoto. ¿Por qué remoto? Porque es remoto con respecto a este nodo. Entonces regresa el resultado. ¿Están de acuerdo? Regresa el resultado. Y ya que regresa el resultado, hace el join. Hace el join, es decir, pero el join en donde lo va a estar haciendo, en este sitio. ¿Ok? Imagínense que ya obtuvo el resultado del join y luego vean aquí algo interesante. ¿Qué ven aquí de diferente en la cláusula select? ¿No Que les el llama select la... is Ajá. dice remote. Ajá. Dice select statement remote. ¿Qué creen que significa eso? Ahora le puso un remote ahí. Select statement remote. Hmm, Es ¿Qué creen como que que es? me suena como que al resultado del select se manda a Exacto. un, ¿Lo va a enviar a dónde? Pues a donde está realmente el usuario. Porque acuérdense que con el hit nos movimos para acá. Pero al moverme va a provocar que siempre el resultado se envíe hacia donde está el usuario. ¿Ok? El driving site, recuerden que me permite moverme de nodo, pero al moverme de nodo implica que el resultado va a estar disponible en otro nodo, ¿no? Va a estar disponible en el nodo al que me moví. Aquí el usuario se movió acá para ejecutarla, pero en realidad los resultados los necesito acá porque aquí es donde realmente está el usuario. Entonces, cuando tenga el resultado de la consulta, siempre se va a tener que lanzar un nuevo acceso remoto para enviar de regreso los datos obtenidos. ¿Ok? O sea, al final el usuario ni cuenta se da que su sentencia no se ejecutó en ese nodo, sino se ejecutó en otro. ¿Ok? En realidad su sentencia la procesó o la coordinó otro nodo, no la coordinó este nodo. Por lo tanto, al pasar eso, el resultado tiene que viajar del nodo donde se procesó hacia el nodo original. Entonces, eso los planes de ejecución lo identifican con esta palabrita. Ahora, si se fijan los costos en este ejemplo, pues como que no ayudaron tanto. Bueno, al menos aquí subió un poco, pero donde sí obtuvimos un poco de ganancia, tal vez fue este. Aquí en estas últimas dos son 5-4 con un table access full, pero aquí que ganamos que este remote ya no se hizo. Esto ya lo ganamos, este ya no se hizo. ¿Ok? Aún así tenemos que cuidar porque vean, el número de registros más o menos anda parejito. ¿Ok? Aquí lo que trataríamos de ver es que estos registros fueran menos. ¿Ok? Aquí en este ejemplo no ganamos tanto,
más que un acceso remoto, pero el número de registros sigue siendo más o menos alto, de 1000, ¿ok? Igual que acá, ¿vale? Ahora, en el resultado del join también vean que está estimando que van a obtenerse 1000 registros y son los 1000 que van a viajar. Pero vean, de los dos accesos remotos, de uno está obteniendo 3000 y del otro obtuvo 1000. Y acá obtuvo 3000, pero los 1000 este, que están de aquí no los estamos ahorrando. Pero estos 1000 van a volver a viajar. ¿Se fijan? Entonces, muy probablemente este ejemplo no nos está ayudando tanto en cuanto a datos. Puede que sí, habría que analizar un poco más a fondo. Ok, pero minimizamos un acceso remoto, pero habría que analizar ya la cantidad de los 2000 registros. No variaron en cantidad, pero puede que hayan variado en columnas. Ok, por eso los planes, los costos salieron casi parejitos. Ok, bien. ¿Dudas de Pero, de esta técnica? Ajá, adelante. podemos combinar estos dos, el de driving y el otro de que no descomponga. El de no merge, ¿no? El del collocator y line view. Sí, claro, también lo puedes combinar. Los puedes combinar, nada más que hay que, en una sentencia puedes ponerle varios hints, ¿ok? Los pones separados por comas. Vean la notación, pareciera que es un comentario, ¿no? Ujú, Este, sí los puedes aplicar, nada más que hay que tener cuidado porque el que ustedes le pongan un hint a una sentencia no es garantía que lo haga. Si el optimizador de plano ve que es una idea muy loca, simplemente ignora el hint. Hay que también tener cuidado con la sintaxis del hint. Si se equivocan con una cosita de detalle que le falte al hint, no les va a marcar error. No te va a decir error de sintaxis en el hint. No, simplemente lo va a ignorar. Entonces hay que tener cuidado porque el manejador no me va a mostrar errores de hint. ¿Ok? Lo que sí podremos visualizar es, no lo vemos aquí en la clase, ¿verdad? Pero hay comandos que permiten ah, mostrar qué hints son los que sí realmente utilizó. Y hay veces que nos indica por qué no lo usó, ¿ok? Como parte de los reportes que se pueden generar. Bueno, no, ¿alguna otra duda? no. Ok, ahora quisiera que vamos a revisar un ejemplo más complejo, ¿ok? Y que tiene que ver con lo que vimos en temas anteriores, con las transparencias de distribución. ¿Qué creen que pase si nosotros le enviamos hacia la base de datos una consulta con transparencia de distribución? ¿Se acuerdan de ese concepto? Es decir, en los ejemplos que vimos acá, tuvimos un poquito más de mejoras en desempeño porque usamos transparencia de localización, o sea, con puros sinónimos. Pero también se acuerdan que en clases hemos comentado, si usamos transparencia de distribución, puede que, pues sí, nuestros SQL se van a ver bien bonitos porque van a estar bien sencillitos como este, ¿no? Bien chiquitas nuestras sentencias porque estamos usando transparencia de distribución. Auto en realidad es una vista y pues con bien facilito podemos hacer joins con ellas o consultas porque tiene todo oculto. Vean, la vista auto se vería así. Esto es de lo que ustedes van a hacer o están haciendo en sus prácticas, ¿no? En realidad la vista auto, en realidad lo que se está ejecutando es todo este código. ¿Por qué? Porque auto tiene una fragmentación de qué tipo? Híbrida. O sea, está así y está así. Entonces, eso me implica que tengo que hacer uniones con los fragmentos horizontales y luego un join con el vertical. Entonces me genera todo este código. Cuando nosotros lanzamos a esto al optimizador, ¿qué creen que va a hacer? Pareciera que es una sentencia simple, pero no, porque en realidad se está ejecutando todo esto. Y luego vean aquí qué pasa. Le estoy pidiendo que me traiga autos de tipo C. Pero si revisamos el esquema de fragmentación, ¿en dónde están los autos de tipo C?
Si revisamos, me voy a pasar aquí rápidamente a las expresiones de su esquema. Si revisamos las expresiones, nos vamos a percatar de lo siguiente. Fíjense bien aquí. Voy a regresar aquí al esquema. Ven, eh, por aquí hay una expresión interesante. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué observan aquí? ¿Quién es el único fragmento que tiene los autos tipo C? AU2. Auto 2. O sea, hace este. Ahorita estamos trabajando con la vista de auto, con toda esta vista. Nada más al ver esta consulta así, tipo C, ¿ok? ¿Qué creen que podríamos hacer para optimizar esa consulta? Si nada más me interesan los autos tipo C, pues entonces podría irme directo a este fragmento, ¿no? Y ya no tomar en cuenta los demás, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero vean lo que hace el plan, lo que contiene el plan de ejecución. Y con esto yo creo que les va a hacer sentido lo que he venido platicando desde temas pasados. Miren, lanzamos el plan de ejecución y vean lo que va a hacer el optimizador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este es el plan que me genera. Nada más para obtener los autos tipo C. ¿Qué observan ahí? Que son Vamos, dos sí, accesos adelante. Hace muchos accesos remotos. Ajá. Está haciendo accesos remotos y al final, fíjense que son inútiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hace? Si traten de hacer la correspondencia entre el plan de ejecución y la vista. En realidad, el plan de ejecución es exactamente la expresión de reconstrucción de la tabla. Vean, primero hace, si se fijan, va a ser un nested loop de entrada para hacer el join. Pero ahorita olvidémonos del nested loop. Antes de hacer este join, va a ser una unión. Se fijan, dicen union all, pero va a ser una unión de quién? De estas tres, si se fijan, están al mismo nivel. Table Access Full, Remote y Remote. ¿Quién es este Table Access Full? Auto 2. ¿Por qué es un Table Access Full? Pues porque este es el sitio local. ¿Se fijan? Este es el sitio local. ¿Y va a ser una unión con quién? Va a ser una unión con Auto 3 y con Auto 4, que curiosamente, ¿quiénes son? Pues son estas, ¿no? Auto 2, 3 y 4. O sea, está haciendo las uniones, está implementando la expresión de reconstrucción aquí. Ya que hizo las uniones, entonces ahora sí va a ser un join empleando el algoritmo de nested loop entre quién y quién. Entre el resultado de las uniones, que sería todo esto, y con un acceso remoto con Auto 1, que sería este de aquí. ¿Ok? O sea, lo que hace el optimizador fue tal cual como está la vista, así está proponiendo el plan. ¿Por qué no pudo el optimizador hacer algo mejor? Porque esta se considera una consulta compleja. Esta es toda esta sentencia SQL. Tiene joins, tiene subconsultas y aparte tiene uniones. Cuando tiene todos estos elementos, una sentencia, el optimizador dice, no, no puedo con esto, es demasiado. O sea, al final esto es un software, entonces no puede hacer lo que nosotros estamos visualizando, ¿ok? Entonces es una consulta que se considera compleja y el optimizador termina pues por aplicar los pasos tal cual como están aquí, ¿ok? Entonces, este, terminamos, entonces el optimizador pues termina haciendo todo esto, ¿vale? En un plan bastante ineficiente. Ahora vean en los remotos, fíjense en el 5 y el 6, por ejemplo. El 5 se está conectando a este nodo y está tratando de obtener los autos de tipo C. Pero nosotros de antemano ya sabemos que aquí no hay. ¿Están de acuerdo? Que aquí no hay autos de tipo C. Solamente en donde había, en auto 2, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué sentido tiene conectarme a este nodo, lanzar la consulta y que me diga cero registros? Y eso es lo que va a hacer el optimizador. Se va a conectar y va a obtener
cero registros. ¿Ok? Entonces, pues no tiene mucho caso hacer el 5 y el 6. El 7 sí, porque ahí, aquí sí, inclusive vean que, no, de hecho en el 7 tampoco, ¿no? Porque es auto uno. Aquí tampoco, aquí también me va a dar cero registros. El único que va a tener datos, pues ¿quién es? Es auto 2, ¿no? O sea, me pude haber ahorrado todos estos tres accesos remotos e incluso me pude haber ahorrado el join, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Este es el costo de aplicarle una transparencia de distribución. ¿Dudas de esto? No, Ok, ¿qué podemos hacer si quisiéramos eh, optimizar esto? Paso número uno, ¿qué diríamos? Pues ni modo. ¿Quieres optimizar? Vamos a sacrificar ¿qué? Transparencia de distribución. Y entonces vamos a hacer lo que aprendimos a hacer en el tema que fue, en el tema 4, hacer una optimización estática. ¿Ok? Hacer una optimización estática. Es decir, ¿se acuerdan de los pasos que vimos de obtener la qué? La consulta algebraica, la consulta fragmentada y la consulta reducida. Si nos vamos por esa técnica, tendríamos lo siguiente. Ya que aquí está la explicación gráfica de lo que les acabo de mostrar, tres accesos remotos en vano. Este y todo para que aquí, no haya nada. Y al final hago la unión de los tres y luego hago un nested loop con esta, ¿ok? Y ya obtengo el resultado. Pero está ineficiente. Si hacemos la técnica que vimos en el tema pasado, ¿se acuerdan? Tengo esta consulta, select auto ID, modelo, marca y año, donde el tipo sea C y auto. Pero esta tiene la tabla global, la consulta algebraica. Esto es lo que me está enviando el usuario, que es esta partecita de aquí. ¿Ok? Vamos a descomponerla. Si la descomponemos, ¿se acuerdan cuál es la idea de la localizada, de la consulta localizada? Sustituimos auto por su expresión de reconstrucción. ¿Su expresión de reconstrucción quién es? Ah, pues es híbrida. Entonces tenemos que descomponerla entre auto 2, auto 3, auto 4, auto uno. Hago unión entre ellos. Aquí hago un join, el tipo C y la proyección. ¿Sí? ¿Está bien para todos? sí, La ponemos en Sí. modo horizontal como lo hemos venido haciendo y aplicamos aquí, se fijan, aquí ya la tengo más clara. Entonces aquí aplico la técnica de reducción por selección, ¿se acuerdan? Aquí aplico reducción por selección. Si yo distribuyo esta sigma a todos estos fragmentos, ¿ok? Que me voy a dar cuenta que si lo aplico a A3 y a 4, esto me va a generar vacíos, entonces esto lo puedo cancelar y me queda así, ¿ok? E incluso puedo aplicar el tipo también a A1. Aquí lo puedo aplicar aplicando la fragmentación vertical. A1 no tiene esa columna para empezar, ¿ok? Y como este es un fragmento vertical, no me preocupa porque tengo el 100% de los IDs, entonces no me va a alterar el resultado si lo cancelo porque no está la columna ahí y entonces llego a este resultado, que es justo lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, este, esta consulta me va a generar el mismo resultado si la transformo así. Select Auto ID, marca, modelo, año, pero ahora en lugar de auto, fíjense, nada más por cambiarle esta cosita, ¿ok? Auto 2 tipo C. Es equivalente al anterior y vean el plan de ejecución. ¿A qué se redujo? nada más un segundo la cuestión. Y es local. Y ya no hice accesos remotos. Y llegamos a lo mismo. Obviamente este es un ejemplo muy obvio, porque pues por la condición, pero obviamente puede haber sentencias más complejas que se vuelve más interesante el análisis, ¿no?
para ver si hay ganancia. Recuerden que también no siempre hay ganancia al irnos por esta técnica, pero vale la pena analizarlo y comparar planes de ejecución y ver si funciona. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la optimización estática realizada permitió reducir los costos de la consulta de forma significativa, evitamos accesos remotos. Sin embargo, el ejemplo sacrificó transparencia de distribución por transparencia de fragmentación. Ahí es pues qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres transparencia o quieres desempeño? ¿Ok? Y no requerimos accesos remotos. Bueno, ok, hasta aquí que hemos visto. Ya vimos tres técnicas de optimización. Collocated Inline Views, Drive Insight y análisis este, estático o vamos a llamarle optimización reduciendo el nivel de transparencia. ¿Ok? Podríamos llamarlo optimización por reducción de transparencia. Son las tres técnicas que pueden usar cuando tengan sentencias distribuidas, ¿vale? Vamos con una cuarta que sería el uso de semi-joins, ¿ok? Eh, en el caso de un semi-join, ¿vale? Ustedes se preguntarían, bueno, ¿cómo es que un semi-join nos puede ayudar a reducir a optimizar? Hasta ahorita hemos visto que el semi-join me ayuda para fragmentar de manera horizontal derivada, pero también me puede servir para optimizar sentencias. Básicamente, ¿cuál es la idea? Esta técnica lo que hace es usar el semi-join como una especie de filtro. Es decir, una de las cosas por las cuales puede una sentencia volverse, puede generar no tan óptima es que cuando hacemos un acceso remoto, por ejemplo, si el usuario está aquí y hace un acceso remoto porque va a hacer un join aquí localmente, ¿ok? ¿Qué decimos? Hacemos un acceso remoto, tráete todos los datos y el join lo haces acá. El problema de traerme aquí todos los datos es que a la hora de hacer el join, ¿qué pasa si nada más el resultado del join es una tablita chiquita? Pues no conviene Entonces, no ahora sí. conviene, ajá, porque estamos desperdiciando mucho ancho de banda, ¿no? Y la mayoría de los datos se van a estar descartando. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que cuando hagamos el acceso remoto, podamos traernos nada más los registros que me interesan, es decir, los que van a ser join. Todos estos que están acá arriba no los voy a transmitir. ¿Por qué? Porque yo ya sé, o bueno, ya sé que estos se van a descartar, entonces ¿para qué van a viajar? Entonces nada más me voy a traer estos poquitos. Aquí el detalle es cómo le hago, cómo le hago en el sitio remoto para distinguir qué registros viajan y quiénes no, ¿no? Entonces ahí es donde entra el semi-join. Entonces lo que hace esta técnica es lanzar un semi-join primero, ¿ok? Lanzarlo para que se ejecute obviamente en este nodo, en el nodo remoto, en este nodo. El semijoin me va a decir, a ver, el resultado del semijoin, ¿por qué es un semijoin? Porque recuerden que semijoin me es un filtro. Me dice, agarro una tabla y de todos esos registros de esa tabla veo qué registros van a ser join con la tabla de acá. Entonces, ¿qué tendría que enviarle? ¿Qué tendría que enviarle al nodo remoto para saber si sus registros van a ser join o no? Por ejemplo, si aquí tengo estudiantes, el estudiante uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tal si me interesa hacer una consulta nada más con estos 5 estudiantes? Pero acá en el sitio remoto, no, pues tengo toda la listota de estudiantes, ¿no? Tengo 1000 estudiantes, ¿ok? Tengo del 1 al 1000. Obviamente no me interesa traerme los datos de los 1000, sino de estos 5. Por lo tanto, ¿qué tendría que enviarle al nodo remoto como mínimo, obviamente, para que cuando me regrese los datos nada más me incluya estos alumnos? ¿Se imaginan? Como dato mínimo, ¿qué datos mínimos podría
necesitar este sitio remoto para que me diga, ah, mira, nada más te voy a enviar los datos de estos estudiantes o de, imagínense que son las calificaciones. Nada más te voy a enviar las calificaciones de estos 5 estudiantes, pues porque son los estudiantes que tú quieres. Ya casi les daba la respuesta, pero bueno, este, entonces, ¿cuáles serían los datos mínimos que le enviaríamos de aquí para acá? Los IDs de los Pues estudiantes sí, que quieren pues con ya se esa. los dije, ¿verdad? Pues sí. Yo le envío los IDs, entonces al sitio, fíjense, le voy a poner de esta manera. Este, yo le envío los IDs, entonces tengo 2 nodos, ¿ok? El usuario, vamos a suponer que está aquí, el usuario está aquí, ¿ok? Y entonces quiero procesar a los estudiantes del 1 al 5, entonces pongo 1, ok, la canción, porque no puedo escribir. Ah, a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente tengo más datos de los estudiantes, ¿no? Aquí está la tabla estudiante, tengo su nombre, pero están de acuerdo que no necesito enviarle más que los IDs. ¿Por qué los IDs? Porque acá en el otro sitio, ¿ok? Puedo tener el estudiante 1 con todas sus calificaciones, ¿no? La materia, no sé, a la mejor distribuida, sacó 5. El estudiante 1, no sé, cálculo, sacó 10. El estudiante 1, sistemas operativos, sacó 10, 9 y así. Entonces puedo tener un montón de registros, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 20, el 40, el 30, no sé, de muchos estudiantes, ¿no? Y así. ¿Ok? Si yo no hiciera esta técnica, entonces, como yo no sé qué IDs quiero aquí para hacer join, pues me tendría que traer todo esto. Sería muy costoso. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta lista de IDs, me va a llegar esto en una, digamos, en una tablita, supongan, imagínense que está en una tablita, ¿y qué operación puedo hacer? Si tengo todo el historial aquí de los alumnos y me llega esta tablita, quiero que ustedes me digan qué operación podría ser correcta aplicar aquí como para enviarla de regreso, ¿ok? Porque el resultado que obtenga de esa operación se la voy a regresar, ¿ok? A este nodo. Recuerden que este cuate, ¿qué es lo que quiere? Quiere obtener las calificaciones. Vamos a suponer que quiere obtener las calificaciones y la asignatura de estos estudiantes, de todos los cursos que ha tomado. Entonces necesito enviarle estos datos, ¿no? Obviamente el ID, la asignatura y la calificación. Quiero que me ayuden a escribir aquí la expresión o la consulta que, si quieren, en términos de álgebra relacional. Ya les ayudé un poquito, ¿no? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Uso de qué? De semillón. Entonces vamos a usar un qué. Un semillón. Ay, Ajá, yo- ajá. Entonces los voy a decir, vamos a hacer un semijoin, pero quiero que me ayuden a ver qué va del lado izquierdo y qué va del lado derecho. Y aquí qué predicado voy a usar. Si quieren por el predicado, ¿qué predicado obviamente usaría aquí? el ID, El ID del estudiante, ¿no? Historial.estudiante ID debe ser igual a quién. Si quieren, a esta tablita que me llegó de estudiantes, ¿no? Que tiene puros IDs, t.estudiante ID. Ok. Pero ahora que va acá y que va en el lado izquierdo y que va en el lado derecho. en el lado derecho va la tabla con los IDs, Ajá, vamos a llamarle la tabla T, de temporal, tal vez una tabla temporal. Y de este lado, la de historial, ¿sí? ¿No? ajá. Y a ver, pregunta, ¿por qué un semi-join y no un join, por ejemplo? Porque no nos interesa tener los IDs No nos otra vez. ajá, no nos interesan los datos de esta tabla muy bien, solamente nos interesa los datos del historial.
Entonces, cuando haga el semi-join, pues se va a filtrar y me va a decir, nada más estos registros son los que cumplen con el semi-join. ¿Y eso a qué es equivalente? Son todos los registros que van a hacer join con la tabla que está en el sitio remoto. Entonces, esto es lo que realmente va a viajar. Y con esto resuelvo el problema de que, de que cuando haga el join acá, descarte muchos registros como los de aquí, por ejemplo, y pues únicamente gaste recursos de red. ¿Vale? Para eso sirve esta técnica. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Bueno, ya casi se nos acaba la clase, ya para irnos aquí, nada más el último punto. Hay que tener cuidado porque no siempre esta técnica pudiera ser buena. Nos puede salir contraproducente. ¿Por qué? ¿En qué situaciones se imaginan que pudiera salir contraproducente o que no sirva? ¿Qué pasa si envío un montonal de IDs aquí? De tal manera que el tamaño de o lo que viaja para enviar esos IDs resulta que es mayor a lo que regreso. O No más conviene bien, lo remoto. No nos conviene. pues no nos conviene porque resulta que estoy gastando más recursos para poder calcular el semi-join, ¿ok? Eh, respecto a lo que estoy recibiendo. Y más bien, ¿qué tal si aquí mando muchos IDs y a la hora de hacer el semi-join, pues prácticamente toda la tabla hace semi-join? Si en lugar de enviar un cuadrito chiquito, pues mando un cuadrote así, en donde prácticamente estoy enviando toda la tabla, pues aquí van a sumar, ¿no? Va a sumar lo que gasté aquí más lo que estoy regresando. Entonces, si la suma de estos dos es mayor a que si hubiera hecho el join normal, o sea, tráeme los datos y lo hago acá local, pues no sirve, ¿no? Mejor hago el join normalito. O sea, me traigo todos los datos de la tabla en un solo remoto y hago el join acá y ya me evito estar mandando estos IDs, ¿no? Podemos caer en esa situación. Por eso aquí viene una formulita del costo. Bueno, aquí explica cómo, pero este es el costo. Si los tamaños que me implica enviar los IDs más lo que me regresa el semi-join, si esto es menor al tamaño de la tabla con la cual voy a hacer join, entonces órale, funciona. Pero si no, pues mejor hago el join normal. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente clase lo retomamos para entender estas expresiones, por qué se puede hacer con semi-join, pero pues ahorita ya se dieron una idea, ¿no? De por dónde va el algoritmo. Bueno, eh, dejamos hasta aquí. Tenemos el examen el martes, ¿ok? Por ahí se me pasaba, creo que tengo un quiz, uno o dos quizzes que tal vez podrían servirles para su examen. ¿Les parece si se los dejo así, lo hagan de tarea para que se los dejo de tarea y pues los pueden usar para estudiar, ¿de acuerdo? Sí, Ok, gracias. Ok, entonces ahora sí, el martes el examen, traten de conectarse muy temprano, lo más que puedan, para que dé tiempo. Y pues cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Avancen con sus prácticas. Ya les comentaba, están ya todas las prácticas, las 6, las 7 y la 8. Y ya está también la parte uno del proyecto. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos la siguiente semana. Buen Nos vemos. fin, Gracias. Igual. cuídense. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.